Cábala Cristiana Teísta presenta Dando a luz, alumbrando el mundo venidero. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8:18-25. Simeón y Eleazar su hijo estaban una noche sentados juntos estudiando la Torá. Eleazar dijo a su padre Simeón: está escrito, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor parirás hijos, y a tu marido estará sujeto tu deseo. Génesis 3:16. Hemos aprendido que este pasaje contiene una profunda enseñanza mística. Se puede comprender este pasaje en su significación terrenal, pero, ¿qué corresponde a él en el mundo superior? Simeón citó el versículo, como la sierva anhela las corrientes de las aguas. Salmo 42 2.2 dijo, este versículo ya se expuso. Pero hay cierto animal hembra que tiene a su cargo diario 1000 llaves y que continuamente anda detrás de las corrientes de agua para beber y calmar su sed, y de quien está dicho como la sierva anhela las corrientes de agua. Se ha de observar que este versículo comienza con un sujeto masculino, el siervo, Hayal, y continúa con un predicado femenino, Tairoj, ella anhela. La explicación recóndita de esto es que una alusión al masculino femenino como uno indiviso e inseparable, y es la parte femenina de este que anhela las corrientes de agua, y luego se impregna del elemento masculino, y actúa, pasando bajo el escudriñamiento del rigor. Pero en el momento en que está por dar a luz, el santo, bendito sea, prepara para ella una inmensa serpiente celestial por cuya mordedura ella da a luz a salvo. Y este es el significado oculto de multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, pues ella está en diarias convulsiones y dolor a causa de los actos de la humanidad. Con dolor parirás hijos. Referencia oculta a la serpiente que arroja una tristeza sobre los rostros de la humanidad, y a tu marido estará sujeto tu deseo. Esto armoniza con la expresión ella anhela las corrientes de agua, y él regirá sobre ti. Esto ya se expuso en otra parte. ¿Por qué esto? Fue por causa de la insatisfacción de la luna con su estado, en castigo de lo cual, como nos enseña la tradición, su luz fue disminuida, y también su poder fue reducido de modo que ella depende de lo que le otorgan desde afuera. Cabe preguntar, ¿por qué es necesaria la serpiente en relación con esto? Es porque ella es quien abre el pasaje para el descenso de las almas en el mundo. Porque si ella no abriera el camino, ningún alma bajaría para animar al cuerpo de un hombre en el mundo. Así, la Escritura dice el pecado estaba a la puerta, refiriéndose a la puerta celestial a través de la cual las almas pasan en el nacimiento para emerger en este mundo. Ella, la serpiente, espera a la puerta. Es verdad que cuando las almas por emerger son tales como para entrar en cuerpos santificados, ella no está presente por no tener dominio sobre tales almas. Pero en los otros casos, la serpiente muerde y el lugar es contaminado y el alma que pasa es impurificada. En esto hay oculta una sublime enseñanza mística. En dolor parirás hijos es una alusión mística a la serpiente, como si fuera que con la serpiente ella produce alma, dado que la serpiente es responsable por el cuerpo y ella por el alma y están combinados. La serpiente está destinada en el futuro a traer el nacimiento de todos los cuerpos antes de que llegue su tiempo propio, como la Escritura dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Isaías 66 2.7. Pues,
como el período de la gestación de la serpiente es 7 años, ello ocurrirá al final de 6, y en esa hora cuando dará a luz, morirá. De esto la Escritura dice, destruirá la muerte por siempre. Isaías 25, 8 y, también, vivirán tus muertos, los cadáveres, de mi pueblo, se levantarán. Isaías 26, 2.19. Simeón dijo, en el tiempo cuando los muertos serán despertados y en preparación para la resurrección en Tierra Santa. Sefer al-Zohar Parashat Vayakhel desde el 486 hasta el 492. Desde que desarrollamos nuestra colección, Adam Kadmon Purusha a mediados del 2019 sentíamos que la idea de la gestación como fractal del misterio de la creación era una llave de conocimiento que se desvelaba frente a nosotros como un reto, como un llamado, casi como un reclamo, sobre algo que estallaba frente a nuestros ojos, evidentísimo, radiante, pero que no habríamos completado y abarcado en todas sus posibilidades. En 4 años de trabajos, no sentimos que hayamos avanzado mucho, pero algunas ideas han secado y madurado lo suficiente para que aventuremos alguna propuesta. Partiendo de la idea que hemos esbozado en varias de nuestras publicaciones y que consideramos uno de los axiomas solución más importantes, el universo no fue creado, está siendo creado, lo que es, está incubando en su matriz. Lo que llamamos tiempo es la percepción, correspondiente a los niveles de relatividad, de la incompletitud de este. Si detallamos la forma de un feto, la progresión de sus mutaciones, notaremos que su morfología inicial evoca bastante la de una semilla, dejando ver los primeros brotes de lo que después serán las raíces de la planta. Ese principio emanativo, ese radical de espiral, en el que se concentra la información arquetípica, que de seguro inspiró ideogramas como la letra Yod hebrea, corresponde a Keter en la teogonía de la Cábala. Nosotros debemos tener presente que, estamos trabajando para estas consideraciones con la tabla de la esmeralda. Nos estamos apoyando en la analogía ofrecida por la forma sensorial, por su secuencia, que sabemos, guarda sistemático orden lógico, con lo que sucede a niveles etéricos, anímicos, espirituales, no cuantificables, pero que guardan proporcional encadenamiento al despliegue del hombre supremo. La santa correspondencia que esta formación tiene que reproducir como testimonio de la verdad eterna es trascendente a las virtudes morales que va a exhibir el individuo al que se le va a dar el vehículo en cuestión para su prueba particular. De hecho, incluso especies inferiores, si nos pueden disculpar tal simplificación en el lenguaje, cumplen mecánicamente las mismas analogías testimoniales que glorifican al principio de la vida. Es tanto que, el despliegue de los principios encerrados en ese capullo, recuerda el fluir de ríos, que son los ríos del Edén, del cerebro se distribuyen los ramales de lo que serán eventualmente, de eventuar, los nervios, ellos permitirán hacer llegar a todos los órganos y células la vibración vital. Esta pulsación cuántica es la orden de acción, que vehicula la energía procedente del cerebro. Lo que estamos esbozando aquí correspondería yetziráticamente al establecimiento del mundo de Asilut como vestidura del Sefirot Jochma. Técnicamente estamos usando el espejo de Asilut de Yetzirah. La formación del corazón es prácticamente simultánea en secuencia a la de la cabeza, es la apariencia de Tiferet, y, de hecho, es sombra de los misterios del Padre y del Hijo. Desde este otro centro radiante se va a constituir otro sistema, el circulatorio, que explicamos en alguna ocasión, mediante la circulación y oxigenación de las dos sangres. Habla del trabajo moral, de purgación de las voluntades, que hace el Mesías, como juez de vivos y muertos. Las células oxigenadas serían forma de los humanos virtuosos, recibiendo vida del Ruach HaKodesh, y las células enfermas, de la humanidad a ser desechada, el CO2, equivaldría a los mismísimos demonios. Este sería una visión de espejo asiático. El resto del crecimiento y manifestación del cerebro y los sentidos corresponde a la investidura divina, los pulmones a los Sefirot Sesed y Gebura, el sistema digestivo y excretor a Odinetza, el sistema reproductor a Yesod y Malkut, según el sexo, y con eso más o menos terminamos la visualización del diseño central, estructural de la criatura universal. El relleno de músculo, huesos, carne, tendones, plasma, corresponde a el establecimiento de los reinos angélicos, es decir,
habría y Yetzira propiamente, y la capacidad de movimiento voluntario y consciente al mundo de la acción, hacia la delimitación del rostro, a la manifestación de los parsufines, que existen con sus capas. La expresión del rostro humano, ya perceptible dentro de la matriz, equivale al parsuf de Serampín plasmado en el Asilut de Asia. A grosso modo esa es la visión, lo cual no es nada novedoso. La herramienta analógica se ha ejercitado antes, en los Vedas, en la Cábala, y en otro sinnúmero de escuelas. En lo que queremos avanzar es en la visión de la creación en ejecución, que es lo que nos va a permitir desentrañar la profundidad del asunto. Para ello nos quisiéramos apoyar en un interesante ensayo de Fray Luis de León, en su célebre obra, de los nombres de Cristo, en la parte en que explica el nombre que aparece en Isaías, Padre del siglo eterno. Y así le formó de la misma masa y descendencia de Adán, pero no como se forman los demás hombres, con las manos y obra de Adán, que es todo lo que daña y estraga la obra, sino formóle con las suyas mismas y por sí solo y por la virtud de su espíritu, en las entrañas purísimas de la soberana Virgen, descendiente de Adán, y de su sangre y substancia santísima, dándola a ella sin ardor vicioso y con amor de caridad encendido. Hizo el segundo Adán y Padre nuestro universal, de nuestra substancia y ajeno del todo de nuestra culpa, y como panal virgen hecho con las manos del cielo de materia pura, o por mejor decir, de la flor de la pureza misma y de la virginidad, y esto fue lo primero. Y además de esto, procediendo Dios en su obra, porque todas las cualidades que se descubren en la flor y en el fruto conviene que estén primero en la semilla, de donde la flor nace y el fruto, por eso en este, que había de ser origen de esta nueva y sobrenatural descendencia, asentó y colocó abundantísima e infinitamente, por hablar más verdad, todo aquello bueno en que habíamos de renacer todos los que naciésemos de él, la gracia, la justicia y el Espíritu celestial, la caridad, el saber, con todos los demás dones del Espíritu Santo, y asentólos como en principio con virtud y eficacia para que naciesen de él en otros y se derivasen en sus descendientes y fuesen bienes que pudiesen producir de sí otros bienes. Y porque en el principio no solamente están las cualidades de los que nacen de él, sino también esos mismos que nacen, antes que nazcan en sí, están en su principio como en virtud, por tanto, convino también que los que nacemos de este divino Padre estuviésemos primero puestos en él como en nuestro principio y como en simiente, por secreta y divina virtud, y Dios lo hizo así. Porque se ha de entender que Dios, por una manera de unión espiritual e inefable, juntó con Cristo en cuanto hombre, y como encerró en él a todos sus miembros, y los mismos que cada uno en su tiempo vienen a ser en sí mismos y a renacer y vivir en justicia, y los mismos que después de la resurrección de la carne, justos y gloriosos y por todas partes deificados, diferentes en personas, seremos unos en espíritu, así entre nosotros como con Jesucristo, o por hablar con más propiedad, seremos todos un Cristo, esos mismos, no en forma real, sino en virtud original, estuvimos en él antes que renaciésemos por obra y por artificio de Dios, que le plugo ayuntarnos así secreta y espiritualmente, con quien había de ser nuestro principio, para que con verdad lo fuese, y para que procediésemos de él, no naciendo según la substancia de nuestra humana naturaleza, sino renaciendo según la buena vida de ella, con el espíritu de justicia y de gracia. Fin de la cita. Esta visión de ese hombre nuevo, que es el real, en el sentido de participar de la naturaleza inmutable de Dios, o del nombre de Dios, del que habla San Pablo en sus epístolas, tiene un ser interno, humano divino, que es Jesucristo, y un cuerpo templo, comunitario, que somos nosotros, los que alcancen aquel estadio. Claro, este hombre es cuerpo de Dios para su esencialidad, es el medio de la manifestación divina, y es la esencialidad respecto a nosotros. Pablo, para hablar de la condición comunitaria de esta formación, apela a la alegoría de los miembros del cuerpo, ya que no aspira a entrar en detalles estructurales, de tanta complejidad. Su intención es enfatizar el principio de necesidad recíproca, de reconocimiento mutuo que sirve de base al mandamiento del amor. La completación terrenal de la realización de Cristo, en lo que respecta a la comparación que llevábamos del hombre interno como una semilla raíz planta, presto a los apóstoles el símil de la cabeza. El alumbramiento de un humano, comienza con la aparición de la cabeza,
Entonces, su ascensión a las alturas, es un adelanto del nacimiento, del gran nacimiento, del hombre general. De igual forma, podríamos decir que equivale a la aparición del rebrote o renuevo, al que se refiere Isaías con este verso, crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. Isaías 53 2.2. Esta raíz en tierra seca, es ese asomo de esperanza, de propósito, en medio de la confusión y la incertidumbre existencial de nuestra efímera irrealidad mortal. El profeta resalta el aspecto de la apariencia de nulidad en que se habría de enmascarar su ministerio, su carácter insípido y aparentemente infructuoso que, precisamente, impide aún, a los judíos reconocerle. Este renuevo será, primero, una planta, podríamos decir, la condición de su crecimiento y fortalecimiento durante el restante período de gestación de la creación, en la historia presente, hasta su alumbramiento-nacimiento, que correspondería a su estado final como árbol. Para concluir, trataremos un aspecto en que avanzan las citas seleccionadas y que están de cabecera. En la de Romanos se nos habla de la creación sujeta a vanidad, por aquel que la sujetó en esperanza. La del Zohar nos habla de la participación de la serpiente, como siendo parte de la economía misma del descenso de las almas, y participando de aquellos dolores de parto de la madre Eva, que aquí funge como un parsuf mismo de la Madre Divina. Aquí el sufrimiento que experimentamos los mortales, relacionado con las carencias procedentes de nuestra identificación con el cuerpo mortal, y con los males morales de que somos parte y que nos encadenan a corrientes circunstanciales de otros humanos fatales, o fatalmente encadenados a nuestro trayecto, para perdición o aprendizaje, todo este misterio es el representado con esta serpiente y con esta mortalidad introducida. Toda la historia de la humanidad ha sido la gran gestación, o su visualización en el Malkut de Asia. Según Cristo, la densidad de las contradicciones y de las penurias que se concentran al quedar poco tiempo para su parusia, segunda venida, deben interpretarse bajo este prisma, como, principios de dolores de parto. ¿Por qué decimos que lo que se está gestando es el mundo venidero? El mundo venidero, que Apocalipsis llama cielo nuevo y tierra nueva, es lo que Dios está creando, es lo que vio, y llamó bueno en gran manera. Quiere decir, como nos lo dicen los profetas y el Nuevo Testamento, que en aquel estado no habrá muerte, ni imperfección, ni maldad, aquel mundo hombre general unificado, en el que Dios será todo en todos, será el pleno cumplimiento de su voluntad, y es por ello que Jesucristo nos enseñó a orar: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese universo se construye con obras vivas, que Pablo explica en Efesios, preparo de antemano para que anduviésemos en ellas, y en Apocalipsis también se nos dice que es el lino blanco, fino y resplandeciente de que está hecha la túnica nupcial de la novial del Cordero. Cuando un humano practica el bien, está naciendo al mundo venidero, lo que está permaneciendo en él, lenguaje acuñado principalmente en el Evangelio de Juan. Cuando practica el mal, está excluido de la condición de realidad, de las cosas que permanecen, queda por fuera de la visión de Dios, lo que queda increado. Muerte segunda, es por eso que en Cábala el alma que es considerada propiamente la individuación perdurable, que puede ser tenida por alma inmortal, es la del mundo llamado Briah, Nesama, que es el amanecer a la luz del día, como lo explicamos en varias publicaciones. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, o sea inmutabilidad, sino que permanece para siempre, como Jerusalén, o sea la nueva Jerusalén, tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Salmo 125, 1-2. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no